Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Honestidad, veracidad e imparcialidad. Comenzamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Aguirre Romo y le doy la más cordial de las bienvenidas. En este momento, las 8 de la mañana en punto, hora del centro en la República Mexicana. Ya es lunes 24 de agosto del año 2020. Envío saludos a todo nuestro auditorio en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, países de Europa, la República Mexicana y en el bello estado y municipio de Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos a través de los micrófonos de Conecta Zacatecas Radio TV. También saludo a quienes nos acompañan en cualquiera de las dos aplicaciones gratuitas que tenemos y también ponemos a su disposición. Una es en la tienda Play Store en Google Play, la otra en la plataforma Tuning. Saludo de la misma manera, con mucho afecto, mucho gusto, a todos ustedes que ya nos acompañan o lo vayan a hacer en cualquier horario, cualquier día, a través de la transmisión conjunta que hacemos totalmente en vivo y en directo en nuestra, en Facebook Live, en esta plataforma en Facebook Live, y les invitamos a que le dé un like, a que comparta el video, este programa, el audio, en sus redes sociales, invite a sus contactos, genere el que nos puedan acompañar de manera grupal, a quienes ya lo han hecho o lo hacen, muchísimas gracias. También saludo a nuestro auditorio que nos acompaña de manera diferida en nuestro canal en YouTube. Recuérdelo, ahí también les invitamos a que se suscriba. Muchas gracias a quienes lo siguen haciendo, apoyando este medio totalmente independiente, a este informativo, a esta empresa Conecta Zacatecas Radio TV, y también, ya que se haya suscrito, dele un clic a la campanita para que le lleguen las alertas, las notificaciones cuando el programa se haya subido, y pues también apóyennos compartiéndolo en sus redes sociales. Dele like para que nos dicen circule en esa red social y cada día seamos más. También les quiero recordar el número de WhatsApp, pero antes, saludo a nuestro auditorio en Jalpa, Zacatecas. Ahí nos acompañan a las 2:30 de la tarde en la repetición de este programa a través de Tu Ritmo 88.1 FM. Puede escucharlo en la plataforma Tuning también. Ahora sí, el número de WhatsApp de Conecta Zacatecas Radio TV es el 492-200-5756. 492-200-5756. Y bueno, voy a saludar a quienes hoy, a quienes hoy es día de su santo. Y bueno, pues hoy se festejan Bartolomé, también se festeja Áurea, Juana Antide y Emilia. Muchísimas felicidades. Y hoy la tecnología se está poniendo sus moños, no quiere, parece que ya nos va a permitir entrar para saludar a nuestros amigos en la red social Facebook que hoy están cumpliendo años, pero en lo que esto sucede, mejor vamos a escuchar el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo va a estar la temperatura para la República Mexicana? Pero bueno, permítanme, ya por fin abrió para ya no hacer, a entretenernos más. Muchas felicidades, le envío un fuerte abrazo a mi amigo Alberto Guzmán Juárez, que hoy está cumpliendo años, a Víctor Hugo González, también un fuerte abrazo. Y ahora sí, vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, asociada con la onda tropical número 30,
se desplazarán lenta y paralelamente a la costa de Oaxaca. Ambos sistemas producirán lluvias puntuales torrenciales, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos en el sur de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias puntuales intensas en Tabasco, Guerrero y Puebla. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 70 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, canales de baja presión generarán potencial de lluvias muy fuertes e intensas en el occidente de México y lluvias fuertes en el noroeste, norte y centro del país. Finalmente, se pronostican temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. Para el municipio de Zacatecas, 12 grados centígrados, cielo despejado, la sensación térmica está en 9, se espera una máxima de 22, una mínima de 9 grados centígrados. En este momento hay 5% de probabilidades de lluvia que se mantiene hasta la 1 de la tarde, que incrementa a 15, a las 3 baja 10 y luego llegará a 0 hasta las 5, porque a las 6 vuelve a haber 5%, a las 7, 15, así es de que literalmente pues hoy hay muy bajas probabilidades de lluvia este día para el municipio de Zacatecas, donde está corriendo el viento a 29 kilómetros por hora del este, con una humedad al 85%. La calidad del aire es buena, el tiempo para salir a correr está bueno. Los niveles de alergia por polen en césped es bajo, no hay para árboles, tampoco para maleza. El índice de frío es ligero, para piel seca tiene efecto moderado. Hay actividad moderada también para mosquitos y el índice de rayos ultravioleta es bajo también en estos momentos. Y voy rápidamente con la información local. Quiero comentarle a todo nuestro auditorio que pues lamentablemente en el estado de Zacatecas, principalmente en el municipio de Fresnillo, Calera, Guadalupe y la capital, pues sigue habiendo, y hay muchos otros municipios, pero son los principales, sigue habiendo mucha incidencia en temas delictivos, asesinatos, baleados, descuartizados, robos a casa habitación, robos en automóviles, secuestros express, etcétera, etcétera. Es solamente por dar un ejemplo de lo triste y lamentablemente que está ocurriendo en nuestro Zacatecas ante la incapacidad de las autoridades de este quinquenio del priista Alejandro Tello Cristerna, que o no quieren, o no pueden, o las dos, pero pues la ciudadanía se sigue padeciendo de estos temas de inseguridad para todos los zacatecanos. Y voy con más información local. Tengo como fuente a los compañeros de Página 24, firma la nota mi querida amiga Claudia de Santiago, que le envío un fuerte abrazo, porque dice el presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Virgilio Rivera, que el proceso electoral va a empezar el 7 de septiembre. Las precampañas serán de diciembre a enero, pero luego pues se va de frente en este proceso electoral, donde todos los partidos políticos que en este momento conocemos, porque viene un número más, alrededor de 7 partidos nuevos que vamos a tener los mexicanos que mantener por no hacer ni traer nada de beneficio, o muy poco, algunos, muy poquitos, a la nación, pues se van a gastar más de 20,000 millones de pesos solamente para el proceso electoral, cosa que verdaderamente pues es de dar mucho coraje, porque insisto, la partidocracia mexicana, pues en su gran mayoría, o todos, si así los quiere ver usted, en este momento no están sirviendo absolutamente para nada.
más que para estarse peleando por los procesos electorales, porque todos quieren seguir colgados del hueso, todos quieren seguir chupando del erario y del dinero público, para entendernos con todo el auditorio, y lo digo con respeto. Así es de que imagínense 20,000 millones de pesos y agréguele los miles de millones de pesos que se les dio para la manutención, porque mantenemos, aunque les moleste, mantenemos con nuestros impuestos a los partidos políticos, haya o no haya elección, como también mantenemos a los institutos electorales en los estados, en los municipios, también a muchos entes en la República Mexicana, que tribunales electorales, que tribunales federales, al propio INE. En realidad, y en total ya les había yo adelantado hace varias semanas, son más de 40 las organizaciones para tener supuestamente democracia en México, y nos cuestan carísimos. Solamente hay que darnos cuenta de los presupuestos que está manejando el Instituto Nacional Electoral, y que ya quiere más miles de millones de pesos, donde la mayor parte de ese recurso el INE no lo maneja con transparencia, donde hay mucho dispendio y donde ya saben ustedes todo lo demás. Puede ser todo, menos hay honestidad y justicia, y mucho menos hay asuntos democráticos en el INE. Sigo con temas de Zacatecas, firma la nota Óscar Domínguez Caldera, también de Página 24. Todo el recurso del Estado se está yendo en el pago de la deuda que dejó el exgobernador Miguel Alonso Reyes. Eso impide que el Estado invierta en infraestructura u obra pública, lo dice el diputado local por el desaparecido PES, Javier Calzada Vázquez, quien comentó que deberán unirse esfuerzos entre los distintos poderes de gobierno para atender la grave crisis económica que se viene generando desde inicios de la contingencia sanitaria. Así es de que, bueno, pues ha de tener buena información el diputado local Javier Calzada para que pues nos dé a conocer estos datos, donde Tello Cristerna pues sigue defendiendo a su amigo, porque recuerden que su amigo Miguel Alonso hizo político, sacó de la chistera a Tello. Primeramente lo hizo secretario de Finanzas, cuando la primer megadeuda que nos dejó Miguel Alonso Reyes por más de 5,000 millones de pesos. Luego de la chistera lo hicieron senador de la República, para que Tello Cristerna solamente fuera a levantar su dedito a favor de todas las deformas constitucionales que no fueron estructurales de Enrique Peña Nieto, de los panistas, de los perredistas, porque, insisto, lo hicieron senador, y de ser senador de la chistera lo sacaron y lo hicieron disque gobernador de Zacatecas, con los resultados que todos ustedes ya conocen. Voy cerrando la información local. Inédito regreso a clases a distancia de millones de alumnos para el día de hoy. Y bueno, para lo que tiene que ver con Zacatecas, inician el ciclo escolar 367,376 estudiantes de 4,754 escuelas de educación básica. Así es que, pues el gobierno va a tener estas clases a través de televisoras como TV Azteca, Televisa, el Grupo Imagen, el Grupo Multimedios, y también medios públicos como lo es el 11 del Politécnico Nacional, el medio público que también lo es Canal 24 y el Canal 14, entre otros más. Hace unos instantes, bueno, esto se los comento en la información nacional, porque voy a cerrar con temas de salud. Hasta el día de ayer, a las 6 de la tarde, la Secretaría de Salud confirmó solamente en 24 horas 38 nuevos casos de COVID-19 para Zacatecas. Se recuperaron, bueno, más bien perdieron la vida 10 personas, lamentablemente, y no nos dijeron cuántos se recuperaron, solamente los 38 nuevos positivos. Fallecieron 10 personas más, y voy a darles la numeralia, los números redondos, porque desde que inició la pandemia hasta el día de ayer a las 6,
se habían sumado 4,861 casos positivos de COVID. De estos se han recuperado 2,211, han fallecido 482 y los pacientes activos, los actualmente con el contagio, son 1,988. Ya le vamos llegando a los 2,000 y esto no se detiene porque aún no llegamos al pico. Vamos a ir a una pausa publicitaria, siendo las 8:15, 8 de la mañana con 15 minutos, hora del centro en la República Mexicana, y regresamos con más información. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Y bueno, hoy, como todos los lunes, a partir de la semana anterior, tenemos la sección La Opinión Joven, que está a cargo de nuestro colaborador, el jovencito Manuel Pedrero, que nos acompaña desde el bello estado de Tabasco. Bienvenido, buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Qué tema nos compartes el día de hoy en tu análisis? Claro que sí. Hoy vamos a hablar de la corrupción histórica que ha imperado en nuestro país. Muy bien, pues los micrófonos son tuyos, Manuel. Muchísimas gracias. En un sondeo del año 2018, en México el 56% de la población mayor a 18 años de edad consideró que la corrupción en México es uno de los problemas más importantes en el país. ¿Qué es lo que entendemos por corrupción? Bueno, la RAE lo define como una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellos que se aprovechan económicamente o de otra manera para sacar su propio beneficio. En el caso de México, debemos de recordar que la corrupción nace al mismo tiempo que nace en el país. El primer gobernante que tiene esta tarea, que fue Agustín Iturbide, su propio nombramiento se le considera como un acto de corrupción y no sería inexacto considerarlo como el primero en la historia de este país, pues al traicionar al movimiento independentista y traicionar toda la causa que se suscitó durante 11 años para que pasara de México del virreinato a convertirse en un emperador, obviamente se le consideraba como una traición y fuertemente tenía un gran peso, tanto político como en lo social, considerándose así como el primer acto de corrupción en la historia de México. Vienen los años posteriores y nos damos cuenta que la corrupción permea en todas las estructuras, no solamente de gobierno, sino en lo social. Cabe aquí recordar lo que alguna vez dijo el expresidente Enrique Peña Nieto, el 2 de enero de 2015, en una plática que tuvieron ahí con varios periodistas, entre ellos la que hoy es senadora por el estado de Sonora, Lili Tellez, Ciro Gómez Leiva, León Krause, en el cual en un momento dado se llegó a la conversación y León Krause le preguntó a Enrique Peña Nieto si consideraba que la corrupción tenía una gran importancia en México, terminando diciendo que México, en el caso de México, la corrupción era un caso cultural, que todos los mexicanos éramos culturalmente corruptos.
Claro que por medio de esta declaración se le vino a caer un montón de críticas y reseñas, pero sin embargo dejó esa pregunta, si realmente los mexicanos somos culturalmente corruptos. Y nada más para analizar todo este sentido, cabe recalcar que en todos los lapsos de nuestra historia, incluso en las grandes transformaciones en las que muchos presumen para dar base a su discurso, la independencia, la reforma, la revolución, incluso ya en años posteriores con el milagro mexicano, pues siempre se ha notado una clara corrupción desde los gobernantes hacia sus subordinados y hacia sus gobernados. Nada más en la revolución se ha dado muchas historias en muchos casos, pero me parece que el más curioso y el más importante para destacar el grado de cinismo se puede dar en la presidencia de Eulalio Gutiérrez junto a Pedro Lascurain, porque como muchos de ustedes conocen, Pedro Lascurain fue un presidente de México que solamente duró 45 minutos después del asesinato de Madero para darle legitimidad y hacer una transferencia de poder a su asesino, Victoriano Huerta, llegando a decir, después de esos 45 minutos en el poder, autodenominándose como el presidente más honesto de todos los tiempos en México y llegando a decir que no robó ni un solo peso porque no le dio tiempo. O sea, hasta esos entonces, y te estoy hablando de más de 110 años, ya estaba ese grado de normalidad en el poder y acerca de la corrupción. Actualmente, ¿cómo nos posicionamos? En el ranking del índice de percepción de la corrupción, te estoy hablando del 2018, elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 138 de 180 países. Es algo penoso, grave, porque no solamente estamos hablando de un gobierno corrupto, sino hemos estado hablando de varios gobiernos y a través de sus modus operandi para financiar sus proyectos, para aprobar sus reformas, para legalizar sus leyes. Todo este tipo de cosas se hacían o todavía se hacen en algunos ámbitos, ya sean locales o estatales o bien federales. Se sigue haciendo, ya sea en lo mínimo o no mucho, esta práctica que siempre se ha visto mal, pero que raramente hemos visto que se denoste en el sentido de normalizarlo, porque aquí cabe destacar una pequeña reflexión que deberíamos de hacernos todos los mexicanos. Si un presidente dice que la corrupción es cultural, entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? En el fondo, pues a título personal podemos pensar de que cuando Enrique Peña Nieto dijo esa declaración, lo hacía para justificar los escándalos de corrupción que ya sabíamos en ese momento y del que nos íbamos a enterar después. Pero dentro de lo social, yo creo que valdría la pena hacernos 3 preguntas. La primera es, ¿acaso usted o alguno de nosotros alguna vez ha ofrecido o recibido un soborno, una mordida de un oficial de tránsito? Se estima que en México un policía corrupto llega a ganar 14,000 pesos mensuales nada más en sobornos, en mordidas y extorsiones. 14,000 pesos mensuales aparte de su salario. Y 7 de cada 10 conductores son los que proporcionan o los que ofrecen en primera instancia ese tipo de sobornos o ese tipo de mordidas. Esa sería la primera pregunta. La segunda es otra muy sencilla. ¿Alguna vez ha tirado basura en la calle? Porque claro, en México se estima que se producen 100 millones de toneladas de basura nada más en los hogares. No estamos contando la basura que se hacen en las grandes industrias, no estamos contando esa basura, nada más en los hogares. 2 millones de esa basura se estima que son colillas de cigarros que eventualmente terminan en nuestro alcantarillado. Y la tercera pregunta sería, ¿alguna vez ha golpeado a un niño de esta forma, digamos, excesiva? Porque también es otra pregunta importante. ¿Por qué? En México hay mucho maltrato infantil. Llega a ser que muchos niños terminan con problemas no solamente corporales y físicos, sino psicológicos, en muchos casos traumatológicos, que no llegan a madurar o que quedan con secuelas en el proceso de maduración hacia la adultez. ¿Con qué quiero llegar a estas 3 preguntas?
Vivimos en un momento donde se está destapando varios crímenes, varias corruptelas a nivel federal, y claro que es totalmente legítimo como con los mexicanos a quejarse de actos de corrupción como los de Emilio Lozoya con dinero de Pemex, dinero de todos los mexicanos, pero no lo hace menos legítimo si nosotros ofrecemos o si nosotros proporcionamos o si nosotros bien aprobamos indirectamente ese sistema corrupto del que tanto nos quejamos a través de los sobornos, por más pequeña infracción vehicular que sea. Nos quejamos de que cuando llueve mucho, nuestras calles siempre se inundan, el alcantarillado siempre termina obstruyéndose, pero somos nosotros mismos los que tiramos la basura. Y muchas veces, en esas ocasiones, debido a ese factor, llegan a ser tan grandes las inundaciones que luego terminan perdiendo muchas personas sus casas, muchas personas sus autos, o bien, desgraciadamente, muchas vidas. Nos quejamos de la gran violencia que impera en nuestro país, llegando lastimosamente por sexenio desde 2006 a superar la barrera de los 100,000 decesos en asesinatos, en secuestros, en homicidios, feminicidios y todos estos problemas sociales, sí. Pero nos quejamos de una violencia que comienza en casa, al maltratar a nuestros niños esperando que esas secuelas no pasen de adultos. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que para empezar a generar un cambio, no solamente en el sistema político, sino en el sistema social, lo ideal es iniciar con uno mismo. Ahora sí, que como dice el presidente, un buen juez por su casa empieza. Es importante porque, como te vengo diciendo, indirectamente con actos tan pequeños que parecen que no tienen ningún significado, pero sin embargo tienen un peso tremendo, terminan fortaleciendo este sistema que se tiene que derogar ya. Es una idea muy buena, es algo que parece intrascendente, pero ya para cerrar, Carlos, quisiera terminar con esta frase que me pareció perfecta para entender este momento, y es que para que la gente respete las grandes leyes, primero debemos empezar a respetar a las pequeñas. Así la corrupción histórica de las que nos quejábamos durante varios años, así como la violencia, así como los grandes problemas sociales, inician con los valores y con la familia. Para empezar, en casa. Efectivamente, todo inicia en lo personal, todo inicia en uno mismo, en la familia, para luego pues poder ser ejemplo, para tener autoridad moral ante la sociedad, en el cumplimiento de las leyes escritas y no escritas, que parte de las leyes no escritas es lo que se conoce como moral. Anteriormente, bueno, pues se decía que la moral era un árbol que da moras. A ese grado de cinismo lo llevaban los corruptos. Y ya que nos das este recorrido importante, histórico, Manuel, para poder entender la corrupción en México y de cómo pues un sexenio no le bastará al presidente López Obrador para abatirla, aunque él sigue pues haciendo lo que humanamente puede. Debemos de recordar que pues el primero de los grandes dictadores, de los magnánimos corruptos, aparte de los que ya mencionaste y que dijiste el número 1, pues también hay que agregar a Santana, Antonio de Santana, que solamente se reeligió 6 periodos, hasta inclusive se autoproclamó como Alteza Serenísima. Luego José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que todo el mundo conoce como Porfirio Díaz, estuvo en el poder solamente 31 años. De ahí, los de la derecha, los neoliberales, pues estuvieron solamente en el poder 36 años. De estos 36, pues lo compartieron con el PAN, de ahí nació el prianato, cuando la usurpación en la presidencia de la República por parte de Carlos Salinas de Gortari, y ya los últimos 6, pues los compartieron el PAN y el PRI con el PRD, pero también estuvieron partidos rémora. Los políticos le llaman satélite elegantemente, pero son rémoras, están cachando pues las obras que vayan dejando los tiburones, son esos pececillos que se les pegan en la panza a los tiburones, a las grandes especies marinas, esos son los rémora, y
pues está el Verde Ecologista, estuvo el Panal del Bester Gordillo, estuvo el propio PES, ya extinto, pero que quiere regresar, y de esto voy a hablar porque hay partidos que aún no se les ha dado la autorización, no se les ha catalogado ya como partido político por parte del INE, no se les ha dado el registro y pues ya están siendo multados por todas las irregularidades. Imagínense ustedes el tipo de corrupción. También le decía al auditorio, causalmente, la semana anterior, Manuel, que la corrupción inicia en las personas desde que aceptan ocupar un cargo para el cual no tienen el perfil, no tienen los conocimientos. Entonces, a todo ello, imagínense, por eso siempre he dicho que fueron cerca de 100 años en que la derecha desgobernó, los conservadores, los neoliberales, desgobernaron esta bella patria. Y bueno, pues ellos son los culpables de que México actualmente esté como esté, porque quieren hacer creer a la opinión pública que todo este desastre nacional inició cuando López Obrador ganó la presidencia de la República, y no es así. Creo yo, Manuel, que los que podemos cambiar la historia nacional no es un solo hombre, no es un partido, es principalmente las ideologías, los proyectos de nación, y pues estos llevados a cabo por la, al menos, mayoría aplastante de los mexicanos. Es la única manera en la que podemos cambiar toda esta situación de este importante recorrido, datos que nos diste en tu análisis, Manuel. Así es todo preciso lo que usted apunta, lo que usted señala. Muy correcto lo que usted menciona. El primer acto de corrupción que comete un funcionario público es aceptar un puesto para el que no está preparado. Como usted bien lo menciona, fue el caso de Antonio López de Santa Anna, fue el caso de muchos gobernantes que desgraciadamente masacraron los recursos naturales a su propia gente, tanto metafórica como literalmente. Es, como le digo, preciso, y en efecto, si queremos cambiar el panorama que se visualiza en estos momentos, no debemos esperanzarnos a que todo ese trabajo lo haga un solo individuo, sino todo el país. Es tarea de todos, y un buen juez por su casa empieza. Bueno, pues tienes una felicitación, Manuel, de la Güera Goitia, desde Fresnillo, Zacatecas. Dice: felicidades a Manuel Pedrero, le auguro, ¿cómo le auguro? Un gran éxito como buen político. Se le admira por su juventud. Oh, muchísimas gracias, agradezco ese tipo de comentarios. Muchísimas gracias al usuario que dejó su comentario. Muy bien, ahí los puedes encontrar, porque pues sería importante, Manuel, que empieces a hacer lo propio en el chat de Facebook Live de esta transmisión, porque pues de seguro van a poner algunos otros comentarios para que, bueno, tú sabes lo que hay que hacer, Manuel. Y pues te esperamos la semana entrante. Te deseamos que sigas disfrutando de este lunes. Importante tema el que manejaste, y además lo hiciste muy bien, Manuel. Muchísimas gracias, Carlos. Buen inicio de semana a todos, y a darle ánimo. Claro que sí. Hasta la semana entrante, Manuel. Saludos. Hasta la semana entrante. Saludos. Bueno, pues ya escucharon ustedes la opinión joven. Para que lo recuerden, lo sepan, Manuel Pedrero, del estado de Tabasco, tiene 17 años de edad, y bueno, uno de sus objetivos es algún día llegar a ser presidente de la República, y ojalá que lo cumpla. Creemos que sí, por lo que ya ustedes escucharon. Vamos a ajustar nuestros tiempos. Vamos a ir muy bien, compañero, me dice que sigamos adelante para ir avanzando en este tema, y ya luego regresar de lleno con toda la información nacional que tenemos este día para todo nuestro auditorio. Y quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan en Facebook Live, en cualquiera de las dos aplicaciones gratuitas, directamente
en Conecta Zacatecas Radio TV, nuestra página oficial donde nos puede escuchar y escuchar la selección musical que mis compañeros tienen para todos ustedes las 24 horas del día, los 7 de la semana, de los 365 de todo el año. Humberto García nos da los buenos días y a todos los radioescuchas, muchas gracias. Vica María, saludos y buenos días, amigo, muchas gracias también. A Bike nos envía saludos a Zacatecas, muchísimas gracias. Y Heli Solís dice saludos desde Tabasco, felicidades, buen equipo, señor Carlos Aguirre y Manuel Pedrero. Pues a Heli Solís, muchas gracias, también saludos hasta el bello estado de Tabasco, por allá en el Golfo Mexicano. Vamos a publicidad y regresamos con más información. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. 8 de la mañana con 37, 8 con 37 minutos, hora del centro en la República Mexicana. Amigos, pues les seguimos haciendo una atenta y respetuosa invitación para que apoye al periodismo, a los medios independientes, como es Conecta Zacatecas Radio TV y este informativo con un servidor y amigo Carlos Aguirre Romo. Puede apoyarnos con sus donativos a través de PayPal, se escribe con Y, paypal.me/Conecta-Sac RTV, también en cualquier tienda OXXO, en cualquier banco Banamex. La cuenta es en ambos, para los OXXOs y para Banamex, 47 66 84 14 40 71 89 90. Tenemos una tercera vía que es en el banco Banorte. La cuenta ahí es 511 114 221 04 95 987 y la clave interbancaria para las transferencias en Banorte es 0729 300 110 99 86 76 39. Y ahora sí vamos con la información nacional que tenemos para todos ustedes, porque, bueno, pues hay cosas importantes que debemos de tratar y pues siguen los cuestionamientos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que desde que inició la pandemia ha estado todos los días diciendo del domingo a domingo y explicando, pero los medios carroñeros siguen insistiendo en descontextualizar, en tergiversar a grandes rasgos, en mentir. ¿Cuáles son esos medios? Pues los que se llaman tradicionales. ¿Por qué? Porque los datos que se dan muy importantes y que se les explica con peras y manzanas, con bolitas, con dibujitos inclusive, ya hasta hay presentaciones que no solamente son en PowerPoint, sino también ya son gráficas
con movimiento, no sé cómo se les llame, la verdad, y ni así lo pueden entender, les ponen musiquita, se los explican una y otra vez, y bueno, no hacen caso. Ha dicho el doctor Hugo López-Gatell que afortunadamente las cifras pues escandalosas que se pudieron haber dado en la República Mexicana en temas del COVID-19 no se dieron por una razón, porque los sistemas de salud en la República Mexicana no fueron colapsados. No hubo gente para explicar que se haya quedado tirada en la calle porque no había espacio ni en el piso para que lo atendieran en alguna clínica, en algún hospital. No ha habido colapso ni en hospitales privados ni en hospitales o clínicas públicas. A eso se refiere Hugo López-Gatell. La pandemia se ha manejado de manera correcta por parte del gobierno federal. No van a querer que Hugo López-Gatell salga a obligar a la gente, uno por uno, a que se pongan el cubrebocas, si es que tienen que salir, a que guarden la sana distancia, que la gente sigue sin hacer caso a ello, a lavarse las manos, a mínimo utilizar gel alcoholado o alcohol en gel, como le llama este experto, el doctor, porque tiene doctorado, Hugo López-Gatell, y respondió a los medios de comunicación: hemos hecho todo lo que está a nuestra disposición y más, tras superarse el escenario catastrófico, como lo calificó Hugo López-Gatell, quien consideró el día de ayer domingo que entre las principales causas de este escenario están las enfermedades crónicas, la corrupción y la desigualdad social. Ya Manuel Pedrero, este jovencito, nos daba un recorrido histórico desde dónde y desde qué tiempos viene la corrupción. ¿Desde qué tiempos, agregaría yo, viene la desigualdad? Acuérdense que México es uno de los principales países donde sigue existiendo mucha desigualdad. ¿Qué hizo el COVID-19? Vino a desenmascarar a muchos mexicanos de ser y de practicar hasta la discriminación. Son discriminadores, son racistas por origen, por pobreza, por color de piel, por creencias religiosas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, pues esta desigualdad no nació en el 2018, por eso están enfurecidos, porque siempre la derecha se había robado todos nuestros impuestos y ahora los impuestos se utilizan. En Oaxaca, para pueblos originarios, se les dio el dinero para que hicieran sus carreteras, ya lo saben ustedes, en concreto, las dejaron muy bonitas, obras de arte, trabajaron hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, todas las comunidades, y el dinero que les sobró, que fue mucho, lo que les sobró, se lo regresaron al gobierno federal, porque dijeron que ellos querían que se les siguiera apoyando y no se querían robar el dinero, para que también pudiera apoyar a otra gente pobre. Así actúa la gente pobre. No roban, no son corruptos, como fue y sigue estando en el ADN de esa gente fifí, de los Popov. Y lamentablemente, aquellos que parece que tienen el síndrome de Estocolmo, aquellos que acaban enamorados de su captor, de su esclavizador, de su golpeador, etcétera, etcétera, pues son los que se creen clasemedieros, que atacan a López Obrador. Pero ¿qué tal cobran sus hijos la pensión? ¿Qué tal cobran la pensión los adultos mayores? ¿Qué tal otros tipos de beneficios a través de los programas sociales del gobierno federal? Porque los vemos, que van emperifollados a cobrar todo ello a los bancos, y luego, por otro lado, están échele y échele al gobierno federal, porque les molesta mucho que los pobres tengan dinero para comer, para comprar, cuando no quieren darse cuenta que gracias a los programas federales, gracias a que los pobres tienen ese recurso a través de estos programas, pueden comprar en las tiendotas,
pueden comprar en las tienditas, porque si no, para como dejaron los temas económicos los de la derecha, hubiera sido en este momento ya todo un caos. Hay menos contagios y fallecidos por COVID-19 y la pandemia va cediendo. Lo ratificó por la información que le brinda la Secretaría de Salud el presidente de México. También dijo que hay 5 proyectos diferentes para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Ya Marcelo Ebrard, canciller mexicano, secretario de Relaciones Exteriores, se puso en comunicación con su par ruso, con el embajador ruso en México, y bueno, se enviaron una cantidad por miles a la República Mexicana, están por llegar para hacer las pruebas en México y checar esa vacuna que ya está utilizándose en Rusia, al parecer con buenos resultados. Tenemos la otra, la de AstraZeneca, que ya se va a producir entre México y Argentina. Argentina va a hacer lo propio, México en sus laboratorios va a hacer lo propio con esa fórmula, y aparte, pues están estos otros 5 proyectos diferentes de los cuales menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador. También ya se está al habla, según nuestras fuentes, con los embajadores, con el gobierno cubano, porque en Cuba pues les ha resultado de mucho éxito la vacuna que allá tienen, pero bueno, pues todo tiene que irse dando paso a paso, porque pues todo les molesta a los fifí. Ya vieron, se dieron cuenta de la manera burda, grosera, pueril en la que trataron a nuestros hermanos cubanos que vinieron a dejar, a orientar, a guiar a los expertos en temas de salud con los conocimientos que ellos tienen. Algunos otros, traídos por gobernadores de los estados como es Veracruz y como es también el de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, pidieron que médicos cubanos apoyaran atendiendo, y bueno, pues eso les molestó mucho. Pues si hay médicos en México que no quieren irse ni a una comunidad ni a un municipio. Recuerden que en América del Sur, en Brasil, los cubanos estaban donde ningún brasileño se quería meter. Ellos iban a las favelas a atender a la gente y las curaban, hasta que llegó el de la derecha, el militar Jair Bolsonaro, a hacer todo ese desastre que ustedes ya saben. Expresidentes y la cúpula panista en el carrusel de la corrupción, publicó el semanario Proceso, firma la nota Álvaro Delgado. La denuncia que interpuso el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contra prominentes políticos del PAN y del PRI, legisladores, funcionarios federales, actuales gobernadores, revela cómo se movieron los intereses personales y de grupo en torno a la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, se trata de los mismos personajes de los escándalos de las últimas décadas, incluidos los expresidentes Salinas de Gortari, Calderón Hinojosa y Peña Nieto. Por eso, el Chelelo Fox panista ya no se mueve en Twitter, ya no quiere que la gente se acuerde de él, porque hay la sospecha que a través del clero en Guanajuato tenían relaciones, porque acuérdense que Marta Sahagún de Fox, pues es la administradora del clero allá en Guanajuato, y presuntamente hay gente del clero en Guanajuato que hizo negocios, así como políticos panistas en Guanajuato, y ahí pues se vislumbra presuntamente a Marta Sahagún que hacían negocios y también le brindaban protección al marro. Y allá en Guanajuato acaban de agredir a un grupo de mujeres manifestantes de cualquier edad, feministas, incluso a una jovencita. Policías municipales de Guanajuato, aparte de la golpiza que le dieron, la violaron sexualmente. Ante los narcos, la cobardía azul. Ante el pueblo indefenso, la represión. Porque es lo único que saben hacer los de la derecha. Y ahí están las pruebas y lo hemos estado denunciando estos días en nuestras redes sociales. ¿Qué sucede con este caso
de la nota que firma, de este reportaje que firma Álvaro Delgado, donde menciona a muchos de la cúpula panista, varios de ellos muy cercanos a Felipe Calderón Hinojosa. Por ejemplo, Álvaro Delgado dice en el primer párrafo: los responsables en el gobierno de Felipe Calderón de combatir la corrupción, Salvador Vega Casillas, y de cuidar el dinero público, Ernesto Cordero, así como otros 4 senadores, 2 de ellos actuales gobernadores, miembros todos del PAN, cuando ocurrieron los hechos, están bajo investigación por presuntamente recibir al menos 80 millones de pesos de sobornos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues aquí habla, por ejemplo, de Pancho Domínguez, ahora ex senador, ahora desgobierna Querétaro, también ex senador y ahora desgobierna La Paz, Baja California, más bien Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Se habla del que desgobierna La Paz, Baja California Sur, pero también menciona en su columna Álvaro Delgado que la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo del exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo también investiga a los ex senadores del PAN, Javier Lozano Alarcón, el analfabeta funcional, el subnormal, como le dice Fernández Noroña, y Roberto Gil Suárez, estos afines a Calderón. ¿Qué sucedió con ello? Bueno, Roberto Gil Suárez acaba de amenazar en estos días, entre el pasado fin e inicio de semana, me refiero a entre sábado y domingo, pues amenazó al periodista Álvaro Delgado, al cual le pusimos en su cuenta en Twitter, lo arrobamos, lo pusimos en mi cuenta, pero lo arrobamos, que le brindamos toda nuestra solidaridad y apoyo al periodista ante las amenazas que le hizo este panista. Y les voy a comentar, aquí dice: a los exsenadores del PAN, de los sobornos, los investiga la Fiscalía General de la República, pero también la Unidad de Inteligencia Financiera. Los panistas de Felipe Calderón sí son de vergüenza, dice Santiago Nieto, uno de los cuales, que se llama Roberto Gil Suárez, está ligado a Carlos Salinas de Gortari y dinero bajo sospecha. El reportaje de Álvaro Delgado y esto que publicó en Twitter hizo que Gil Suárez, que ahora es abogado defensor de los otros presuntos corruptos de su partido, pues esté amenazando a Álvaro Delgado con demandarlo porque supuestamente pues Álvaro Delgado algún ilícito cometió. ¿Se conoce algún ilícito por dar a conocer la verdad? Porque pues háganos ustedes el favor. Y le pregunta, por cierto, dijo Gil Suárez, pues acaba usted de confirmar la comisión de un delito, porque Gil Suárez, a su vez, pues publicó una amenaza de que lo iba a llevar ante las autoridades, etcétera, y le respondió Álvaro Delgado para poder entender todo este entramado. Te respondo, Gil Suárez, todas las fuentes sobre ti están identificadas. Yo no te imputo nada. Es la Unidad de Inteligencia Financiera que investiga tus cuentas. Y Emilio Lozoya Austin, quien describe tu relación con el empresario Martínez Urmeneta, supuesto socio de Carlos Salinas, porque en Twitter puso una carta donde, pues entre otras, dice Gil Suárez que Álvaro Delgado no tuvo rigor periodístico, que, muchos descalificativos hacia este periodista, que a final de cuentas, pues acabó el personaje panista amenazando a Álvaro Delgado. Pero en lo que esto estaba, también Proceso dio a conocer que un exasesor de Genaro García Luna, que administraba recursos penales federales, pues ya no lo será.
ya no lo será porque cesaron a ese exasesor de Genaro García Luna que administraba los recursos de penales federales. Acaban de detener hace algunas horas a uno de los 19 nombrados de pertenecer a ese cártel que creó Genaro García Luna o que fortaleció García Luna al interior de la Policía Federal y o de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Lo acaban de detener y esto tiene muy nerviosos a los panistas y obviamente pues aquí están las situaciones. ¿Qué fraudes hizo el partido de Felipe Calderón Hinojosa para que el INE lo acabe de multar con casi 3 millones de pesos? Bueno, pues le respondió a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que co-conducen un programa en la Octava Digital, que es el área televisiva del grupo Radio Centro. Este consejero electoral se llama José Roberto Ruiz Saldaña, y bueno, pues a Felipe Calderón se le está sancionando con su asociación civil que quiere hacer partido político con esos casi 3 millones de pesos, cuando todavía ni partido político es, por aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados y aportaciones en efectivo que superan el límite. Pero vamos a escuchar lo que comentó persona que es de los consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Me da mucho gusto nuevamente saludarles, Álvaro. Son distintas conductas. Estamos hablando en realidad de aportaciones de personas no identificadas. Sucedió en varias organizaciones. También de egresos que no fueron reportados. Hay que recordar que estas organizaciones están obligadas a ir registrando contablemente e irnos informando pues todos sus ingresos y todos sus gastos. Si algo no hacen al respecto, evidentemente son objeto de sanción. También egresos que no comprobaron, no sabemos en sí a qué se fueron esos recursos, no tenemos la constancia suficiente, y también aportaciones en efectivo que superan el límite que nosotros establecemos en el reglamento de 90 sumas. Cuando ya pasa ese monto en efectivo, no lo podemos permitir. Entonces, esas son básicamente las razones por las que consistieron las multas a estas organizaciones. Le quiero comentar, amable auditorio, que el INE detectó más de 17 millones de pesos en actividades irregulares de estas organizaciones que quieren ser partidos políticos, entre ellas las de Felipe Calderón Hinojosa. Y le doy otro dato, se lo adelanto. También uno que está creando Elba Ester Gordillo. ¿A qué nivel de partidillos políticos vamos a tener que estar manteniendo? Bueno, vamos a estar al pendiente y les vamos a estar informando al respecto. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos con más información. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información
con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Muchas gracias a todos ustedes que escriben en el chat de la transmisión en Facebook Live y me dice Carvique: señor Aguirre, escuché a Manuel Pedrero decir que sería presidente de México a los 5 años de edad en el kinder. Pues muy bien, Manuel, muy definida tus objetivos y ojalá el universo te lo permita. Sigue actuando. Es muy buen hijo, hemos estado checándolo, es muy estudioso, la mayor parte, no sé si todos, pero de sus maestros lo admiran, sus compañeros también lo estiman mucho, así es que pues ahí está, y Manuel Pedrero pues les da las gracias a todos por sus amables comentarios, les agradece profundamente y me envía saludos a todos y un abrazote para mí, y dice: cierto, se benefician y cobran Car Bike. Y saludo a mi amigo Leopoldo de la Torre hasta Estados Unidos, hasta Las Vegas. Y quiero aprovechar en este momento para agradecer a todos ustedes que escriben en mi muro en Facebook dando los buenos días, enviando bendiciones, saludos. Lo comparto con todo el auditorio. Algunos de ellos también saludan al auditorio, pero yo, generalizo. Como es el caso de Juan Ramírez, Pedro Fernández, que se comunica desde España, con Rey Mel, Ciudad de México. Ya dije Pedro Ramírez desde San Luis. Ok, Eben Norolvera, también Ciudad de México. Rafa Miramontes, Zacatecas. Sam de Carlo desde Chicago, en Estados Unidos. Anita Ortiz en la Ciudad de México. Sandra Zúñiga en Zacatecas. Vivian Oneida Uceda desde Honduras, Centroamérica. Jorge Fajardi, Zacatecas. Héctor Sánchez Juárez desde San Luis Potosí, Gloria Calderón desde Acapulco, Guerrero. Y aquí hay otro mensaje para Manuel, dice desde Chicago, Sam de Carlo: le deseo toda una vida llena de éxito a Manuel, a su corta edad, ya le veo un futuro exitoso, enhorabuena. Y pues ya hizo lo propio, ya respondió nuestro colaborador Manuel Pedrero. Y voy con más información nacional porque en todo este contexto les decía que también identificaron, entre otros partidos, entre otras asociaciones civiles que quieren ser partido, al de El Bester Gordillo. ¿Y qué tipo de partidos van a ser si ya desde ahorita el Instituto Nacional Electoral los está multando? Va a ser una total incongruencia que el INE les autorice que sean partidos políticos por lo ya dicho, y por ejemplo el de Calderón Hinojosa por todo lo que ya sabemos. Pero todo se puede esperar de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, porque lo que tratan es de brindar protección a través del fuero a Calderón Hinojosa. Debemos de recordar al auditorio que la inmunidad, que se traduce en el mentado fuero legal, la inmunidad se dio hace años para que, cuando existían los dictadores de la derecha, y que nada más con una mano en la cintura disolvían el Congreso de la Unión, ponían ellos a su gente, disolvían absolutamente todo, cuando daban los golpes de Estado, asesinaban a los presidentes legítima y democráticamente electos, como fue el caso de Madero, la persecución que hicieron contra Juárez, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, dentro de su actividad legislativa, el fuero, la inmunidad no tiene que ver con los actos de corrupción, con los actos de tener presuntos vínculos con el crimen organizado o de ser parte de ellos si fuese el caso. Y para ello, la periodista Meme Yamel, ella está en televisión por cable, en una empresa importante que tiene muchas retransmisoras, estaciones en la República Mexicana, en muchos canales de televisión, en muchas cableras y también en muchas radios que tiene a lo largo y ancho de la República Mexicana, esa empresa donde el accionista mayoritario lo fue el panista, o lo es el panista Moreno Valle. Y bueno, lo importante es que Meme Yamel, aunque lo demás no es que deje de ser importante, está en todos estos medios y además también tiene sus propios medios digitales, sus páginas en redes sociales, en sus páginas web y también
en sus canales en YouTube. Y Meme Yamel, hace 4 días, publicó lo siguiente en su cuenta en Twitter, que además lo dio a conocer en sus espacios informativos. Y escúchelo bien, porque es una información muy importante para poder darnos cuenta de lo que está ocurriendo y de por qué ocurre lo que sucede en la República Mexicana, principalmente en contra del gobierno federal y en contra de México. ¿Qué tienen en común las tragedias de México, la denuncia de Lozoya y Calderón? La respuesta, la familia Gómez del Campo. Les explico, les recuerdo que la esposa de Calderón se apellida Gómez del Campo. Y bueno, abrió un hilo, una secuencia, se le llama hilo en Twitter, y Meme Yamel dice, número 1, Luis Videgaray Caso y Felipe Calderón están emparentados a través de sus esposas. La esposa de Luis Videgaray es Virginia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala. Número 2, Luis Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala, fue director financiero de Grupo Andrade, principal beneficiario de la renovación de la flota de transporte de combustible en Pemex Refinación. Número 3, Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala, director de Hildebrando SADCB y MedData, recibió 157 millones de pesos en contratos cuando Calderón era secretario de Energía de Vicente Fox y a través de su empresa cibernética operó a favor de la campaña de 2006. Abro paréntesis, les recuerdo que Hildebrando Zavala fue contratado por el IFE de aquel mentado Ugalde cuando el fraude que llevó a la presidencia de la República como usurpador al panista Calderón Hinojosa, porque Hildebrando se hizo cargo del PREP, del conteo rápidos, del programa de conteo rápido. Y actualmente Lorenzo Córdoba acaba de contratar una empresa española denunciada y con litigios en varios países del mundo por corrupta esa empresa española, y uno de los socios es el hermano de Margarita Zavala, Hildebrando, y le acaba de contratar el INE, que mal dirige pésimamente Lorenzo Córdoba y el otro fascista Ciro Murayama, y les acaban de dar que hagan el conteo del voto migrante, para que se vayan dando cuenta de cómo anda la cosa. Número 4. Pedro Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala, hermano de Mariana Gómez del Campo, que le hicieron senadora de la República, Mariana, sobrina de Margarita Zavala. Bueno, pues este Pedro, que es son sobrinos de Margarita Zavala, director de operaciones ilícitas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y si es ilícito, dice Meme Yamel, ¿qué cree usted que le pasó? Pues nada. Javier Arrigunaga Gómez del Campo, tío de Margarita Zavala, primer director del IPAB, del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. ¿Y qué cree que hizo? Pues imagínelo. Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, en Hermosillo, infló el padrón del PAN para favorecer elecciones. Número 7. Teresa Gómez del Campo, hermana de Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, fue directora del INJUVE. Roberto Gómez del Campo Laborín, tío de Margarita Zavala, famoso empresario de Sonora. Lourdes Laborín Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, sobrina de Roberto Gómez del Campo, esposa del exgobernador priista Eduardo Burz Castelo, que desgobernó Sonora en tiempos de la muerte de 49 niños, si mal no recuerdo 49, de la guardería ABC. Ahora entienden ustedes por qué nunca le hicieron nada a la prima de Margarita Zavala, dueña de la guardería ABC, porque era la esposita, o es, de Eduardo Burz Castelo. Eduardo Burz Castelo tiene una empresa de pollos muy grande, también con muchas denuncias
y litigios por presuntos actos de corrupción. Y bueno, porque el Borolas, en ese tiempo, el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, estaba como presidente usurpador de la República, por eso no se le hizo nada a esa mujer y apenas está queriendo hacer justicia, por eso están muy enojados en contra del gobierno federal, porque ellos, los de la derecha, quieren que siga la impunidad. Pero prosigue la lista. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, hija de Roberto Gómez del Campo y prima de Margarita Zavala, dueña de la guardería ABC. Corrijo, no era la esposa de Burs, dueña de la guardería ABC. Más bien es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela o Tonella, hija de Roberto Gómez del Campo y bueno, pues es hermana, porque, sobrina, Lourdes Laborín, de Roberto Gómez del Campo. Ok, bueno, pues es de la misma familia de Márgara Zavala, o Margarita, como se llama. Y esta Marcia Matilde es la dueña de la guardería ABC. En resumen, dejando claro que los Gómez del Campo son más como un grupo de criminales. Lo dice Meme Yamel en este interesante hilo que abrió en su cuenta en Twitter. Felipe Calderón utiliza su relación familiar para manejar asuntos financieros, energéticos y políticos. La relación tan estrecha y familiar que existe entre él y Luis Videgaray no puede pasar por alto para entender la continuación de sus proyectos en la administración de Enrique Peña Nieto. También publicó, y bueno, para no fallarles, y antes que lo borre, Lady Chanel, la periodista que recibía bolsas de esta marca Chanel de hasta $5,000 y pedía que Luis Videgaray le pagara las colegiaturas al menos de uno de sus hijos, pues bueno, pues Lady Chanel es amiga de hace años de Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Margarita Zavala, esposa del matancero de Michoacán, del genocida panista Felipe Calderón. Y aquí viene una fotografía de las dos muy pegaditas de su cachetito. Así es que ya nos vamos dando cuenta de por dónde va la situación, al que algunos con mentiras en redes sociales traten de tergiversar, de desmentir, de descontextualizar y con una retórica barata, pueril, traten de embarrar a quienes estamos exhibiendo todos estos asuntos. Bueno, pues aquí para que se den cuenta ustedes de cómo lamentablemente andan las cosas en la República Mexicana. Por eso están enfurecidos en contra de López Obrador y por eso les urge no permitir que siga creciendo, que no lo van a poder, que siga creciendo la Cuarta Transformación, que aclaro, el gobierno federal no es Morena y mucho menos la 4T. Y ya que estamos hablando de esto, de aquel que dijo que iba a demandar a Emilio L. porque su moral, para defender la moral primeramente hay que tenerlo. Nuestros amigos de la plataforma Sin Línea MX nos compartieron lo siguiente. Cuando Riquín Canallín era o quería ser candidato a la presidencia y donde se comunicó vía telefónica con otro panista corrupto, un prianista, que lo es Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz, y que usted ya sabe lo que hizo, cómo desfalcó la Lotería Nacional, avalado y apoyado y protegido por la cacique magisterial Elvester Gordillo, lo que hizo en el estado de Veracruz, y ustedes saben la historia negra de este tipo que está hasta en los libros de pederastía de Lidia Cacho. Bueno, pues este personaje de momento sigue gozando de impunidad, vive en una mega mansión y tiene mega departamentos allá en Miami. Una mansión está a nombre de su nuera. ¿De dónde va a sacar la nuera para tener esa mansión en Miami? Pues bueno, vamos a escuchar a este personaje
cómo pues no solamente le pedía, sino al parecer le exigía. Pero usted decida. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya, que es, según Reforma, el único que puede equilibrar los asuntos en contra del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Escuche cómo se manejan entre panistas, cómo se manejan entre la derecha. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy bien, ¿y tú? Acuérdate que por aquí es imposible. Sí, lo tengo clarísimo. Te voy a mandar un mensaje, no, sí lo leí, pero yo acá necesito negociar que me autoricen, ¿me explico? Sí, claro. O sea, porque el número que yo tengo acá es distinto. No, si me gusta más es más, ¿eh? Déjame escribirte 2 cosas por mensaje y te vuelvo a marcar. ¿Por mensaje o por correo? Te voy a poner ahí por mensaje, por WhatsApp, te voy a poner 2 cosas que no se va a entender si no suponen de qué estamos hablando. Vale, gracias. Y bueno, pues ya escucharon, el que le dice que por aquí no es Miguel Ángel Yunes. Bueno, mira, déjame decirte 2 cosas. A ver, la primera. El primer punto que te pongo ahí, que es un número, es, digamos, la meta que acá está hablada. Okay. Ahora, segundo, yo que sugeriría que nos vayamos al número completo, en el entendido de que si por algo no es ahorita, puede ser un poquito después. O sea, que va a haber un segundo momento quizá dentro de unos 3 meses. Entonces, no va a ser saltado, porque lo único que necesito que me entregues, lo único es lo bloque 2. Más todo lo demás. No, a ver, eso lo podemos tener el pasado mañana. Entonces, por eso creo que estamos muy a tiempo y que si tú me entregas este número, que estamos por aquí, pero vámonos a la meta completa. Oye, ¿por qué no te doy el 20% más? ¿Del número que te puse yo? Una quinta parte más, 20% más. No, yo inclusive pensaba irnos al número que tú me pusiste en el correo. No, pues eso ya lo tenemos, eso no hay problema. O sea, yo te estoy poniendo un número que es bastante menor. El piso. Exacto. No, veremos que nos vayamos a lo que yo te puse. No. Ahora, segundo, lo único que necesito es ese documento, que tú me pudieras entregar. Ese es lo que era 24. Bueno, pues ya escucharon ustedes cómo, y hasta ahí, pues dándole órdenes, Ricardo Anaya al disque gobernador de Veracruz en ese momento, a Miguel Ángel Yunes Linares, y ustedes escucharon perfectamente bien que le decía, pues vámonos más arriba, una quinta parte, y más, todo eso de dinero del pueblo, todo eso de nuestros hermanos de Veracruz, y todavía se tiran al piso y se ofenden y se dicen perseguidos y dicen que los gobiernos panistas, los resultados y quieren debatir en redes sociales, pero pues el debate lo hacen desde la mentira, desde la falacia, desde el insulto, desde la calumnia, desde la difamación, desde el no fundamentar nada porque no tienen tela de dónde cortar, no hay manera de que puedan fundamentar absolutamente nada. Pues así se manejan estos partidos políticos. Y ya para ir cerrando la información nacional, amable auditorio, quiero comentarles esto de Elvester Gordillo. Por cierto, ahorita la plataforma Político MX acaba de publicar, vinculan a proceso ex líder del PAN en Puebla por documentos, permítanme, aquí está abriendo esta ventana, por documento falso. Fue publicada el día de ayer, 23 de agosto de 2020 a las 23:09. Insisto en mi fuente, político.mx. La Fiscalía General de Puebla obtuvo la vinculación a proceso contra Jesús Cristian N. por el presunto uso de un documento falso para acreditar la supuesta conclusión de la licenciatura en Derecho en una institución de educación superior. De esta manera se le impuso la suspensión temporal de título y cédula profesional. Pues vaya, cuánta elegancia la de Francia, dicen por ahí, ¿verdad?
Los compañeros de sinembargo.mx, Peña Nieto pidió un soborno de $6 millones a Odebrecht, esta empresa brasileña, y bueno, pues Enrique Peña Nieto pidió ese soborno según las declaraciones de Lozoya ante la Fiscalía General de la República, y esta nota la maneja la agencia EFE. Emilio Lozoya aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le instruyeron reunirse con Liz Weil, ex representante de Odebrecht en México, para pedirle $6 millones para la campaña de 2012, y ya se sabe que muy posiblemente el partido PRI, el partido PAN y el Partido Verde Ecologista puedan perder el registro ante pues toda esta andanada de pruebas de cómo metieron recurso ilícito a una campaña presidencial. Pero también hubo muchas campañas a gobiernos de la República, a gobiernos estatales. Le toca a Zacatecas. Siendo gobernador del Estado de México, Peña Nieto le inyectó mucho dinero a una campaña en Zacatecas. ¿Recuerdan ustedes? La de Miguel Alonso Reyes, presuntamente. Y nuestras fuentes, y bueno, son mis fuentes, nos dicen que traían maletines, porque ellos hacían la operación, iban y traían a la gente desde el Estado de México, que traían la lana, traían el dinero. Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, publicó lo siguiente: Función Pública sanciona conforme a la ley y respeta la libertad de expresión. Este comunicado tiene que ver con la inhabilitación por 2 años para recibir recurso público el panfleto Nexos de Héctor Aguilar Camín, que ahora se tira al piso y todos los medios dicen que hay censura. Falso. Él puede seguir publicando, lo único que ya no va a recibir es chayote de gobierno del Estado, del gobierno de la nación y de los gobiernos de los estados también. Y también, ¿escucharon ustedes hablar algo de las informaciones anteriores que les di en medios tradicionales? Lo de la multa a la Asociación Civil de los Calderón Zavala, lo de este audio que nuevamente sale a la palestra, donde hay presunto soborno entre esos dos panistas, entre Riquín Canallín y Miguel Ángel Yunes. ¿Verdad que eso ni lo ven ni lo escuchan en medios tradicionales? Porque bueno, ellos están en otra cosa. Sobre la sanción a Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura SADCB, la Secretaría de la Función Pública precisa lo siguiente. 1. La Función Pública respeta absolutamente la libertad de expresión y el trabajo periodístico. 2. Se trata de un procedimiento administrativo sancionador sobre la asignación directa de un contrato a la empresa para una campaña de salud pública denominada Chécate, Mídete, Pésate en 2018, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social lo dirigía Tufik Miguel Ortega, y hasta ahora se emite la resolución. La empresa proporcionó información falsa, o sea, que Nexos de Aguilar Camín entregó información falsa para obtener ese contrato directo. No hubo licitación, porque en el 2018 todavía estaba Peña Nieto y así se las gastaban. Información falaz para agenciarse esta adjudicación directa con una total falta de ética y legalidad, ya que aportó información apócrifa para obtener un contrato público, presentó un documento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, para supuestamente comprobar que estaba al corriente con sus aportaciones patronales, es decir, que no tenía deudos. Sin embargo, el mismo Infonavit confirmó que la información estaba alterada, ya que sus registros oficiales sí tenían adeudos. O sea que Héctor Aguilar Camín no le paga sus derechos legales a sus empleados. El documento falso sirvió para poder concretar el contrato mencionado. El propio director de Nexos ha reconocido en entrevistas
que en ese momento tuvieron que presentar de nuevo el documento porque se consideró falso. Y bueno, pues ya confirma el Infonavit que sí era falso, no porque se haya considerado, pero así son los de la derecha. La investigación se llevó de forma técnica, independiente, por el órgano interno de control del IMSS, respetando su autonomía de gestión. La investigación se inició luego de que en 2018 se presentara una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio IMSS. El órgano interno de control aplicó de manera estricta la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Durante todo el procedimiento se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia. La empresa sancionada aún puede presentar los recursos que a su criterio considere ante los tribunales. Abro paréntesis. Nunca, hasta el día de ayer, ha presentado estos recursos legales en su defensa Héctor Aguilar Camín, porque pues no los tiene. Ya el IMSS se los dio y bueno, en este boletín viene más información al respecto que muchos no quieren ver. Caso Oro Negro. Lo compartió el amigo Julio Astillero. Caso Oro Negro. ¿Se acuerdan que Oro Negro fue una pseudoempresa que creó Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y donde generaron una serie de actos de corrupción por muchos miles de millones de pesos, millones y millones, miles de dólares también? Bueno, pues resulta que hay la orden es por el presunto delito de abuso de confianza en contra de la sociedad Oro Negro. Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, sumó una nueva orden de aprehensión librada por un juez de control de la Ciudad de México por el presunto delito de abuso de confianza en contra de la sociedad Oro Negro Drilling, de la cual habrían sustraído ilegalmente 360 millones de pesos. Y la orden de aprehensión también incluye a Carlos Enrique Williamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann DeLong. Esta es la tercera orden de aprehensión en contra del hijo del exsecretario de Hacienda. La primera orden fue emitida en julio del año pasado por los delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta de más de 750 millones de pesos de oro negro, mientras en septiembre se emitió la ficha roja de Interpol para su búsqueda, que se amplió a otros 4 socios de la empresa. Así es que imagínense, aquí están los fifí, vaya familitas las que hemos mantenido en la República Mexicana. Redes sociales progresistas del Bester Gordillo y México Libre todavía no son partidos y el INE ya los multó. Nota que firma Saraí Uribe de la organización editorial mexicana Informex y que retoma julioastillero.com. México Libre de Felipe Calderón recibió contribuciones de personas no identificadas. Los multan con 2.3 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral proyecta multar por 4.7 millones de pesos a 6 organizaciones que buscan el registro como partido político nacional. Las sanciones se dan luego de que la Comisión de Fiscalización detectó irregularidades en los ingresos de esas organizaciones. De acuerdo con el dictamen, México Libre, organización de Margarita Zavala y Felipe Calderón, recibió contribuciones de personas no identificadas por las que se hace acreedora a 2.3 millones de pesos de multa e incluso se analizará si se da vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pues ¿cómo que se va a analizar? ¿Qué no saben de los nexos de Felipe Calderón, que tuvo una presidencia, un narcogobierno? Se hacen locos en el INE. Y lo que corresponde a la organización Encuentro Solidario, asociación que reemplaza al extinto PES, al Partido Encuentro Social, se le aplicará una multa de 90,063 pesos. Fíjense, todavía no son partido político, son corruptos, hacen actos de corrupción, no
certifican la legalidad de los recursos que reciben. Y bueno, la irregularidad identificada por la Unidad Técnica de Fiscalización determinó que la falta cometida por Encuentro Solidario, que es Encuentro Social, corresponde a la omisión de presentar 2 contratos de donación con la firma, de tal forma que omitió cumplir con la totalidad de los requisitos. Respecto a la revisión llevada a la Asociación Grupo Social Promotor de México, impulsada por militantes del desaparecido PANAL, determinó que el sujeto obligado omitió reportar gastos por un monto de 1.2 millones de pesos. Y bueno, pues todavía hay mucho más, y pues son de los partidos, está incluido el de Elvester Gordillo. ¿Será justo y será legal que el INE les vaya a dar el registro como partidos políticos a estos que ya fueron sancionados? Pues usted tome la mejor decisión. Vamos a escuchar a los amigos de la agencia de noticias RPTV que nos presentan el panorama nacional, y ya vamos a ir cerrando la información de este día. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Dirige Daniel Muñoz. Bienvenidos al Panorama Nacional de Noticias RPTV, los saluda Yair Díaz y por supuesto me complace estar con todos ustedes a esta hora en Conecta Zacatecas Radio TV. Carlos, un saludo para usted en México, y desde Bogotá, Colombia, yo soy Yair Díaz, presentando las noticias más importantes desde nuestro país. 30 alertas de la Contraloría por presuntos sobrecostos de 34.000 millones de pesos en contratación del programa de alimentación escolar PAE durante la pandemia. El control y seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos destinados al programa de alimentación escolar durante la emergencia ocasionada por el COVID-19 permitió establecer estas 30 alertas por estos sobrecostos de más de 34.000 millones de pesos. Y da lugar a la apertura de 4 indagaciones preliminares. Las declaraciones son de Ricardo Montaña, supervisor de seguimiento al PAE de la Contraloría General de la República. Los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial proceden de la revisión y análisis de 106 contratos en 34 entidades territoriales por más de 570.000 millones de pesos. Las 4 indagaciones preliminares por sobrecostos involucran la contratación del PAE en Chía y Zipaquirá de Cundinamarca y en Medellín y Arboletes de Antioquia. Las 30 alertas por posibles sobrecostos hallados en contratos PAE que aún no se han cancelado en su totalidad y sobre los cuales se realizarán acciones de control fiscal implican a los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Valle del Cauca y del Meta. Muchas gracias a Laura Santillán, que se reporta desde Aguascalientes. En Zacatecas, la abogada Hilda Chaires también, gracias. Saludo a Rosa María Orozco en Zacatecas. Hasta Fresnillo, la señora María Guadalupe Castro Rodríguez. También saludo a mi primo hermano, a Fidel Alfaro, hasta Guadalajara, Jalisco. Arturo Morales, le saludo, no nos dice dónde. También saludo hasta Acapulco a Gloria Calderón, a Mario Moreno en Zacatecas, Héctor Sánchez en San Luis, Aure Vidal, director de Zacatecas Radio en New Jersey City, a Víctor Manuel Víctor Manuel Escobar Parga en Zacatecas, a Jesús López Arévalo hasta Ciudad Valles, San Luis Potosí, a Vivian Oneida en Honduras, Sam de Carlo en Chicago, Andrés David Scherer Jiménez, no nos dice dónde, saludos, a Rafa Miramontes, a Manuel Pedrero hasta Tabasco, a Clara Rodríguez no dice dónde, Ebenor Olvera Ciudad de México, con Reymel Ciudad de México, y a Pedro Fernández hasta Granada, allá en España. Le doy la actualización del pronóstico del tiempo para el municipio de Zacatecas, 13 grados centígrados, la sensación térmica está en 13, hay cielo parcialmente nublado, se espera una máxima de 22, una mínima de 9, y de momento no tenemos pronóstico de lluvia.
Yo soy Carlos Aguirre Romo. Me despido, los espero el día de mañana en punto de las 8. Y recuerde, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Acabas de escuchar Informativo con Carlos Aguirre Romo, con el equilibrio periodístico que da credibilidad. Te esperamos en nuestra próxima emisión.